Buenos días, estimados estudiantes. Es un placer tenerlos nuevamente aquí para continuar con nuestro viaje por la morfofisiología cardiovascular. Hoy vamos a sumergirnos en la ingeniería hidráulica del cuerpo humano. Soy su profesor y quiero que hoy olviden la idea del corazón como un símbolo romántico y empiecen a verlo como lo que realmente es, una bomba de desplazamiento positivo que opera bajo leyes físicas implacables. Hoy, en el contenido 3 de la unidad 1, vamos a hablar del ciclo cardíaco y la hemodinámica intracavitaria. Quiero que piensen en un escenario muy común en nuestra práctica prehospitalaria. Los llaman para atender a un paciente de 65 años en el sector de la Mariscal en Quito que tiene dificultad respiratoria súbita y presión arterial de 70 por 40. Ustedes le ponen el estetoscopio y no escuchan el tup-tap normal, sino un tercer ruido, un galope. ¿Qué significa eso? Si no entienden el ciclo cardíaco, solo escucharán ruido. Si entienden la hemodinámica, escucharán a un ventrículo que grita pidiendo auxilio porque no puede manejar el volumen de sangre que le llega. Entender esto es la diferencia entre darle líquidos y ahogarlo más, o darle inotrópicos y salvarlo. Empecemos por definir qué es el ciclo cardíaco. Es la secuencia completa de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros y de presión que ocurren desde un latido hasta el siguiente. En un adulto sano en reposo, esto dura apenas 0,8 segundos. Y quiero que graben esto en su mente. El corazón pasa más tiempo descansando, diástole 0,5 segundos, que trabajando, sístole 0,3 segundos. Esta asimetría es vital. El corazón se alimenta a sí mismo durante la diástole. Si un paciente tiene una taquicardia severa de 180 latidos por minuto, la diástole se acorta drásticamente. El corazón no tiene tiempo de llenarse ni de nutrirse y entra en isquemia. Por eso, la taquicardia inestable mata. El ciclo se rige por una ley física absoluta. Los fluidos se mueven de mayor presión a menor presión. Las válvulas no se abren porque el músculo las jale, se abren porque la presión empuja la puerta. Son pasivas. Vamos a desglosar el ciclo usando una herramienta visual clásica pero poderosa, el diagrama de Wiggers. Imaginen que podemos ver dentro del ventrículo izquierdo. Todo empieza con la sístole ventricular. El impulso eléctrico QRS llega y el músculo se contrae. La presión sube violentamente. Apenas supera a la presión de la aurícula, la válvula mitral se cierra de golpe. ¡Pum! Ese es el primer ruido cardíaco, S1. Pero ojo, la válvula aórtica todavía no se abre porque la presión en la aorta es alta, 80 milímetros de mercurio. El ventrículo es una cámara cerrada llena de sangre incompresible contrayéndose con fuerza. La presión se dispara, pero el volumen no cambia. Esta es la fase de contracción isovolumétrica, es la fase que más oxígeno consume. Cuando la presión ventricular supera los 80 milímetros de mercurio de la aorta, la válvula aórtica se abre. Comienza la fase de eyección rápida. La sangre sale disparada. El ventrículo y la aorta se convierten en una sola cámara, subiendo la presión hasta 120 milímetros de mercurio. Luego, la fuerza disminuye, pero la sangre sigue saliendo por inercia en la eyección reducida. Luego viene la diástole ventricular, el músculo se relaja, la presión cae. Cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la aorta, la sangre intenta regresar, pero atrapa las valvas aórticas y las cierra. ¡Tac! Ese es el segundo ruido cardíaco, S2. Ahora ambas válvulas están cerradas de nuevo. El ventrículo se relaja sin que entre sangre. Es la relajación isovolumétrica. La presión cae en picada casi a cero. Cuando la presión ventricular cae por debajo de la aurícula, la válvula mitral se abre y la sangre acumulada entra a chorros. Es el llenado rápido. Si el ventrículo está rígido o muy lleno, este chorro golpea las paredes y produce el tercer ruido, S3, el galope ventricular. Luego las presiones se igualan, diástasis, y finalmente la aurícula se contrae, sístole auricular, para dar el empujón final, la patada auricular. Si el ventrículo es duro, esta patada produce el cuarto ruido, S4. Para entender esto más a fondo, usamos los bucles presión-volumen. En el eje X, el volumen. En el eje ¿por qué la presión? El ciclo forma un rectángulo. El ancho del rectángulo es el volumen sistólico
¿cuánta sangre salió? El área dentro del rectángulo es el trabajo cardíaco, cuánta energía gastó. Aquí entran los tres jinetes de la función cardíaca: precarga, poscarga y contractilidad. La precarga es el estiramiento antes de contraerse, el volumen al final de la diástole. Si le dan líquidos a un paciente deshidratado, aumentan la precarga. El bucle se ensancha hacia la derecha y el corazón bombea más fuerte. Ley de Frank Starling. La poscarga es la resistencia que el corazón debe vencer, la presión en la aorta. Si un paciente tiene una crisis hipertensiva, la poscarga es altísima. El ventrículo gasta toda su energía abriendo la puerta, fase isovolumétrica, y le queda poca fuerza para eyectar. El bucle se hace alto y estrecho. El volumen sistólico baja. La contractilidad es la fuerza intrínseca del músculo. Si usan adrenalina, aumentan la contractilidad. El corazón se exprime más, vaciándose mejor. Finalmente, hablemos de la fracción de eyección. El corazón no se vacía por completo. De los 120 mililitros que le entran, saca unos 70 mililitros. Eso es una fracción del 60%, que es normal. Si la fracción de eyección baja del 40%, hablamos de insuficiencia cardíaca. El corazón se está quedando con la mitad de la sangre adentro en cada latido, congestionándose. Estimados estudiantes, entender el ciclo cardíaco es entender la lógica de la vida. Cuando tomen la presión arterial, no escuchen solo ruidos, visualicen la válvula aórtica cerrándose. Visualicen la resistencia de las arterias. Cuando vean un monitor, piensen en la precarga y la poscarga. Esa visión ingenieril es la que les permitirá tomar decisiones críticas con precisión quirúrgica en la ambulancia. Ahora, vamos a pasar al taller para dibujar estos bucles y entender qué pasa cuando las válvulas fallan. Continuando con nuestra inmersión en la hemodinámica, y antes de que pasemos a la parte práctica, es imperativo que profundicemos en la consecuencia acústica y mecánica de cuando esta bomba perfecta empieza a fallar o a trabajar bajo condiciones extremas, porque en la calle ustedes no van a ver bucles de presión-volumen dibujados en el aire. Lo que van a tener es un estetoscopio y sus oídos para decodificar el caos interno del paciente. Habíamos mencionado los ruidos cardíacos normales, el S1 y el S2, que son el sonido de las puertas cerrándose. Pero ¿qué pasa cuando las puertas no cierran bien o no abren bien? Aquí entramos en el mundo de los soplos y quiero que se quiten de la cabeza la idea de que los soplos son solo para el cardiólogo en su consultorio con aire acondicionado. En la ambulancia, detectar un soplo nuevo en un paciente con dolor torácico puede ser el signo de una ruptura de músculo papilar por un infarto agudo, una emergencia quirúrgica inmediata que, si no diagnostican y notifican, el paciente fallece antes de llegar al quirófano. Para entender los soplos debemos volver a la física de fluidos, específicamente al número de Reynolds. La sangre fluye normalmente de manera laminar, silenciosa, como un río tranquilo en la Amazonía. Pero si la velocidad del flujo aumenta o si la viscosidad de la sangre disminuye o si el tubo por donde pasa se estrecha, el flujo se vuelve turbulento, caótico, y esa turbulencia genera vibraciones audibles que llamamos soplos. Hablemos primero de los soplos fisiológicos o inocentes, porque no todo soplo es una enfermedad y ustedes no pueden andar asustando a los pacientes por gusto. Imaginen que atienden a una mujer embarazada en labor de parto en una zona rural de Manabí o a un niño con fiebre alta en una escuela de Quito. Al auscultarlos, es muy probable que escuchen un soplo sistólico suave. Esto no significa que tengan el corazón dañado. Lo que sucede es que tienen un estado hiperdinámico. En el embarazo, el volumen de sangre aumenta un 50% y en la fiebre o la anemia, el corazón bombea más rápido y la sangre es más aguada, menos viscosa. Esto aumenta el número de Reynolds, genera turbulencia al pasar por las válvulas normales y produce sonido. Estos soplos son funcionales, son el sonido de un corazón trabajando horas extra, y saber diferenciarlos de un soplo patológico les evitará diagnósticos erróneos en situaciones de estrés. Ahora, los soplos patológicos, los que nos gritan que la estructura mecánica está rota, tenemos dos problemas básicos: la estenosis,
que es cuando la puerta no abre bien, y la insuficiencia o regurgitación, que es cuando la puerta no cierra bien. Piensen en la estenosis aórtica, muy común en nuestros ancianos por calcificación. El ventrículo izquierdo tiene que generar una presión brutal, a veces de 200 milímetros de mercurio, solo para empujar la sangre a través de un agujero del tamaño de una moneda de 10 centavos. Esa sangre sale a chorro, a altísima velocidad, generando un soplo sistólico rudo, rasposo, que se irradia al cuello. Si encuentran a un abuelito que se desmayó, síncope, y escuchan este soplo, cuidado con los vasodilatadores o la nitroglicerina, porque este paciente depende de una precarga alta para llenar ese ventrículo rígido y empujar la sangre por ese agujero estrecho. Si le bajan la presión venosa, lo matan. Por otro lado, la insuficiencia mitral. Imaginen un paciente con un infarto que rompe las cuerdas tendinosas, la válvula mitral, que debería aguantar la presión de la sístole, se da la vuelta y la sangre, en lugar de irse solo por la aorta, se regresa hacia la aurícula izquierda. Esto genera un soplo holosistólico que dura toda la sístole, como un soplido de vapor constante. El problema hemodinámico aquí es que la sangre que se regresa inunda los pulmones, causando edema agudo de pulmón flash instantáneo. Aquí la presión arterial puede estar baja porque la mitad de la sangre se está yendo para atrás en lugar de para adelante, y el tratamiento es totalmente distinto. Necesitamos reducir la poscarga para facilitarle al ventrículo que bote la sangre por la aorta y no por la válvula rota. Ahora, integremos esto con las presiones intracavitarias, que es la matemática detrás del flujo. Ustedes deben tener un mapa mental de las presiones normales para detectar cuando algo anda mal. El lado derecho del corazón es un sistema de baja presión y volumen. La aurícula derecha maneja presiones de 0 a 8 milímetros de mercurio. Esta es la famosa presión venosa central, PVC. Si ustedes ven a un paciente con las venas del cuello ingurgitadas como cuerdas de guitarra, es porque la presión en la aurícula derecha se ha disparado, quizás por un taponamiento cardíaco, un neumotórax, atención o una falla del ventrículo derecho. Esa vena yugular es su manómetro natural conectado directamente a la aurícula derecha. El ventrículo derecho sube la presión solo lo suficiente para pasar los pulmones, unos 25 milímetros de mercurio en sístole, pero los pulmones son delicados. Si hay algo que tape las arterias pulmonares, como un tromboembolismo pulmonar, TEP, masivo, que es frecuente en pacientes que viajan sentados muchas horas en buses interprovinciales, el ventrículo derecho, que es de pared delgada, no puede vencer esa obstrucción súbita, se dilata y falla, y la presión se transmite hacia atrás, hacia las yugulares y el hígado. En el lado izquierdo, las presiones son 10 veces mayores, la aurícula izquierda maneja unos 8 a 12 milímetros de mercurio, pero esta presión es crítica porque es la misma presión que hay en los capilares pulmonares. Si la presión de la aurícula izquierda sube por encima de 18 o 20 milímetros de mercurio, ya sea porque la válvula mitral está cerrada, estenosis mitral, secuela de fiebre reumática aún presente en nuestro medio, o porque el ventrículo izquierdo falla, la presión hidrostática vence a la presión oncótica y el líquido inunda los alvéolos, ustedes escucharán crepitantes, que es el sonido de los alvéolos estallando llenos de agua. Saber que esos crepitantes son la traducción acústica de una presión auricular izquierda elevada les da la pauta fisiológica. Hay que bajar esa presión, ya sea con diuréticos o vasodilatadores. Y el ventrículo izquierdo, la cámara de potencia, genera en sístole la misma presión que ustedes miden en el brazo, 120 milímetros de mercurio, pero en diástole su presión debe caer casi a cero para permitir que la sangre entre desde la aurícula si el ventrículo no se relaja bien, lo que llamamos disfunción diastólica, muy común en hipertensos crónicos mal controlados. La presión diastólica ventricular se mantiene alta, digamos 20 milímetros de mercurio, entonces la aurícula tiene que hacer una fuerza enorme para meter la sangre y eso se transmite hacia atrás al pulmón. Estos pacientes pueden tener una fracción de eyección normal, el corazón se contrae bien, pero no se relaja y se ahogan igual. Es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada.
Finalmente, quiero cerrar con un concepto hemodinámico avanzado. El acoplamiento ventrículo arterial, el corazón y las arterias no son entes separados, funcionan como un sistema acoplado. La aorta no es un tubo rígido, es elástica. Recibe el golpe de sangre, volumen sistólico y se distiende, almacenando energía elástica que luego devuelve en la diástole para mantener el flujo coronario. Esto se llama efecto Windkessel. En nuestros adultos mayores, las arterias se ponen duras como tubería de PVC, pierden esa elasticidad, entonces el corazón tiene que bombear contra una pared de ladrillos, la presión sistólica se dispara, pero la diastólica cae mucho porque no hay rebote elástico. Esto explica por qué vemos abuelitos con presiones de 170/50. Esa presión de pulso amplia es destructiva para los capilares del cerebro y el riñón. Estimados estudiantes, la hemodinámica es la lógica del flujo vital. Cada vez que sientan un pulso, quiero que visualicen la onda de presión viajando desde la aorta. Cada vez que escuchen el corazón, quiero que visualicen los gradientes de presión abriendo y cerrando las válvulas. No se queden en la superficie del signo vital. Profundicen en la mecánica que lo genera, porque solo entendiendo el mecanismo podrán arreglar la máquina cuando se rompa. Ahora sí, con esta visión integral estamos listos para pasar a la simulación y ver cómo estas presiones cambian cuando simulamos un shock hemorrágico o un infarto masivo.